tardes a todos y gracias por estar. Vamos a empezar tratando de ser puntuales un poquito y pues esperemos ojalá se vayan integrando una serie de compañeros que sigan invitados a lo largo de la tarde. Vamos a empezar con este primer documental, es una película que se hizo como trabajo de tesis de CUEC, el Centro Universitario de Estudios de Cine en la Ciudad de México. Es un documental que habla sobre la obra de Gabriel Orozco, considerado como uno de los más importantes artistas contemporáneos mexicanos y latinoamericanos. Es uno de los debatidos, además, muy complejo. Creo que además hay como un movimiento que se ha desatado a partir de este artista de crítica de arte, los lesperianos, seguidores de Avelina Lesper, justamente en una confrontación con el trabajo de Gabriel Orozco, pues han desatado todo un conflicto que bueno, se está planteando en este momento para debatir. Vamos a ver si nos va bien con este debate también aquí. Vamos a empezar con este documental. Gabriel Orozco creo que es como el punto central de todo esto. Vamos. La música es de ahí mismo, desde del video. Juanito, hola, este es un video mensaje para ti. Estoy en la Villa Medici, en Roma, y estoy aquí pasando el fin de semana para hacer una exposición. Ojalá estuvieras aquí porque bueno, pues estaría ideal estar aquí filmando la película. Ya me acostumbré a que me estén siguiendo por todos lados y te hablé para ver si podías venir, pero bueno, no se pudo y es una lástima. Pero bueno, aquí voy a hacer lo que tú debías estar haciendo. Vamos a empezar con la mesa de diálogo. Voy a invitar aquí a Norberto Bayo, que viene con nosotros, a David de los Reyes, que cambia, le pone la que quieren. Bienvenidos, qué gusto estar aquí. Y esto que estamos haciendo, pues, que bueno que estamos un poquito más, no todo lo que deberíamos, pero ya algo creció. Pues vamos a comentar algo sobre el trabajo de este artista, muy importante, muy debatido, muy complicado. Además, creo que una de las cosas interesantes de Orozco es todo este discurso conceptual que hay atrás y que, claro, nos da un análisis totalmente diferente respecto a lo que ha sido el arte, a cómo se concibe el arte. Hay una mirada totalmente distinta. Creo que además lo interesante de esto es que parece que lo tiene claro, lo hemos escuchado, y pues esa es una de las primeras cosas. Vamos a empezar con quién comienza. A ver, vamos Norberto. Arrancamos. Muchas gracias, Juan. Bueno, buenas tardes a todos. Justamente, si yo empiezo, yo no pienso que estemos frente a arte del concepto. Sí creo, obviamente, que estamos ante el arte del objeto, pero justamente con consciencia creo que Orozco se sale del arte conceptual. Yo creo que no le interesa absolutamente nada. Y bueno, voy a intentar defender esta idea en 5 minutitos y ahí seguimos. ¿Por qué no es artista conceptual? Bueno, porque un artista conceptual de alguna manera tiende a negar algo. Que si el medio, que si la forma visual, que si la autonomía, siempre niega algo. Y de alguna manera el arte conceptual tiende a concentrar. Sin embargo, yo creo que en Orozco justamente apela no al arte del concepto, sino al arte del paisaje. Y como arte del paisaje, teniendo aquí el Orinario de Duchamp, creo que sí trata, más que negar, aportar desde el azar, la indeterminación y la aleatoriedad. No le interesa negar nada, todo lo contrario, exponer. Entonces, en vez de concentrar, no expande, porque bueno, esa palabra está muy manida, pero sí centrípeta, no es centrífugo, sino que intenta expulsar todo tipo de experiencias que los objetos
desarrollan. Azar. Bueno, he apuntado dos citas del documental. La primera, que me hace mucho pensar en el azar: eso me gusta. Eso me gusta. Y me gusta cuando entiendo el juego del objeto. Experimento. El artista conceptual experimenta, por supuesto. Un artista conceptual en música puede decir: limpiar el violín, y yo limpio el violín, y es el sonido que desprende. Aquí no pretende limpiar un violín, todo lo contrario, aquí pretende recordar esa experiencia sonora. Puro azar. También el incorporar, el darle sentido al objeto justamente desde lo que es el antiobjeto, es decir, desde la indeterminación. No le interesa tanto mostrar una negación, es decir, que una lata metálica oxidada, no necesito mostrarle, digámoslo así, a la sociedad el carácter nefasto del consumo, todo lo contrario. Él quiere exponer el recipiente. Fue contenedor, somos contenedores. Obviamente hay una carga objetual muy fuerte, pero es desde la indeterminación, indetermina. Y después lo más complicado, que es la aleatoriedad. Y creo que lo juega desde diferentes lugares. Por ejemplo, aleatorio en el juego del que vimos, a lo mejor, que se fue a una isla a crear, ¿no? Es decir, voy a buscar algo entre el placer y la creación, porque sí que hay algo ahí. Esa aleatoriedad de vincularse con una comunidad, producir desproduciendo, todo, bueno, lo que intenta. Entonces, de alguna manera, todo, más que negar, propone un paisaje, propone una lectura, y propone no un juego de concéntrico, sino de centrípeto. No es una fuerza centrípeta, una fuerza que intenta expulsar justamente del concepto, no. Del concepto te va a lanzar a un tipo de objeto relacional, contextual, musicalmente podríamos llamarlo modal. Bueno, no sé, son cosas que me interesan. La última frase, si la primera que decía eso no me gusta, la segunda frase que apunté es: si no es político, es algo arbitrario, si es algo aburrido. Justamente entiende cuál es el punto político, y cuando se le invita a la Bienal de Brasil y el emblema grande, ¿no? Somos antropofagia, obviamente sabe de su contexto. Y crear o participar del arte puede también entenderse desde un encuentro con el objeto, en este caso desde el recipiente o desde la intervención del cráneo. Obviamente, para mí esto es una de las mejores obras, pero es algo personal, propio, pero justamente no veo lo que decía el crítico, esto de, bueno, no sé lo que decía porque no lo entendía, pero yo sí que veo algo muy personal, algo que no tiende a ser concepto, sino un objeto interpretante para todos y cada uno de los lectores, porque el cráneo, yo creo que nos hace ser parte colectiva y participativa. Entonces, bueno, aquí dejo esto abierto, no sé si funciona, no sé. Buenas tardes a todos, gracias por la invitación a Juan Benavides, a la institución Centro Interamericano Catalano. Realmente, pues creo que estamos ante un artista que lo que va a
desarrollar a todo lo largo de su vida, es una visión personal de ordenar y de reordenar el mundo en función de cómo él lo quiere mirar. No sé, estoy de acuerdo con Roberto, no es un artista conceptual, pero sí parte de ciertos conceptos para crear una obra física. Es decir, lo interesante en Gabriel Orozco es que encontramos, yo lo siento asimilado a toda una tradición de lo que pudiera ser el arte occidental a través de esos cuadernos que nos presenta. A mí inmediatamente me remite a la obra de Leonardo da Vinci, a los cuadernos, que me parece más interesante que sus pinturas, ¿no? Y creo que en Orozco el peso posterior de su obra es a partir de un discurso literario que él tiene previo, aunque no conceptual, por lo cual viene pues a dar su propia visión de este mundo caótico, de este mundo fragmentado y de este mundo prácticamente en descomposición. Una descomposición que le da a él la oportunidad de componerlo en función de una nueva visión del objeto que nos quiere presentar. Yo en algún momento dije que parte de la obra de Orozco es una obra inhumana. Quiero precisar esta inhumanidad de la obra de Orozco, en el sentido de que la obra de Orozco es sobre todo objetual, pero el hombre se hace presente a través del objeto. Sin embargo, el hombre desaparece al presentarse el objeto. ¿Okay? Esto es lo que me encuentro con la obra de Orozco, donde nos quiere en cierta forma llevar, conducir a retomar toda una visión que yo lo llamaría el materialismo del rastrojo. Es decir, es recobrar la basura, el rastrojo de una civilización y presentárselo, devolvérselo, deglutirlo bajo la visión que tiene de esta misma antropología de la basura de una civilización. Entonces, creo que también lo comparo con los cínicos antiguos, ¿no? El movimiento cínico de la filosofía antigua. ¿En qué sentido? En el sentido de que los cínicos eran filósofos de la provocación. Y creo que Orozco es realmente, más que un artista, un provocador. ¿Okay? Él mismo ha negado el arte, no le interesa ser artista, se quiere reinventar en todo momento, no tiene un estilo definido, el estilo lo niega, ha pasado por distintas facetas, distintos trances, en los cuales va como construyendo pequeños capítulos de su itinerario vital, y lo que también pudiéramos incorporar en esta reflexión sobre Orozco es que es un artista nómada. ¿Okay? Es un artista donde si bien pesa lo mexicano lo deja a un lado y absorbe lo que él contiene, lo que él va captando del mundo por el cual va pasando. No, a mi modo de ver, eso es lo interesante en cuanto a su itinerario como creador. Yo creo que más que todo pudiéramos hablar de él como esa creación permanente de orden dentro del desorden. Y encuentro que en otro sentido también Orozco vendría sobre todo con Oroxón, ¿no? Que es la última que no está presente en la cinta, Oroxo, ¿sí? Que es toda una instalación, ¿no? Donde él reproduce en su galería toda una tienda de una franquicia mexicana que se llama Oxxo. ¿Okay? Hay más o menos 300 artículos de esa tienda mexicana que van a ser prácticamente presentados en una galería con ciertas intervenciones, de cierta forma que él introduce a través de unas pegatinas que colocan los productos. Es lo que yo llamo también como
un nuevo nacionalismo mexicano consumista. Lo que trae Orozco es mostrando cuál es la nueva mentalidad del México en el cual está él percibiendo, experimentando como hombre de su época. Entonces, es una obra muy criticada. Avelina Lester ha sido realmente conmovedora en su crítica, ¿no?, con respecto a Gabriel Orozco, ¿no? Me encanta, y como él dice, pues, o sea, todo el mundo le parece muy fácil hacer lo que hace Orozco, pero no tienen huevos para hacerlo. Y quizá en ese sentido, pues, necesitamos más que artistas, creadores que den un nuevo orden al desorden en el cual vivimos. Uno ve, por ejemplo, en el uso que está presente y de recoger latas, a mí me parecen unas vacaciones muy productivas las que él hace, ¿no? Yéndose a la playa, recoger piedras, latas oxidadas, compartir con los compañeros, quitándole las pegatinas a la cerveza Carta Blanca, ¿no?, que no es la que le gusta, debe ser la cerveza Sol, ¿no?, porque es el gran mural que tiene en esa retrospectiva que le hacen en el 2001. El hecho es que encontramos, pues, que él es, a mi modo de ver, un antropólogo de los despojos de una civilización que busca darle sentido, significación y, como él mismo lo dice, pues, mostrar los objetos para que sean vistos de una forma distinta, ¿okay?, de una forma mucho más atenta, con lo cual se construye, ¿no?, una realidad que no está presente y forma parte de lo que es la condición de la creación, no sé si artística, no sé si poética, no sé si plástica, escultórica, porque, como él mismo refiere, él niega cualquiera categoría de estos calificativos en el arte convencional o actual. Recuerdo que, leyendo a Giro Dorfes, que es un gran crítico italiano, centenario, ¿no?, un hombre particular, él decía que en los años 70 y 80 el arte plástico estaba prácticamente en una gran decadencia. Y yo creo que, más que hablar de una decadencia, estaba en una transición, ¿okay? Es decir, estaba en una búsqueda de nuevos lenguajes, estaba en una búsqueda de un nuevo orden espacial, estaba también en una nueva búsqueda de la inserción de lo temporal dentro de lo que pudiera ser un objeto físico, y esto creo que algo de ello recoge la obra de Orozco. Realmente estoy completamente de acuerdo con él, no le interesa que su obra dure dentro de 100 años, lo que le interesa es el momento, la fragilidad del momento en que expone su obra y lo que puede esto significar para un observador, para un público. Hay obras que aquí no están presentes, sí, estaba el papalote negro, que es ese cráneo, ¿no?, lo llama papalote, es la palabra mexicana con la que se refiere a las calaveras o a los cráneos. Tiene toda una tradición esto dentro de la plástica contemporánea. Hay artistas, pues, que han utilizado el cráneo, Andy Warhol es uno, y Hearst también, ¿okay? Hearst también lo toma, o sea que, pero en el caso de Hearst es un cráneo lleno de diamantes que cuesta, no sé, alrededor de $50 millones. En el caso de Orozco es mucho más económico, pues, ¿no? Utiliza prácticamente un rotulador negro y pues le da una forma de ajedrez a todo el cráneo, ¿no? El cráneo como un ajedrez permanente que tiene que jugar en la vida, pues, una estrategia, es decir, la estrategia de la vida. Entonces, en este sentido, o sea, uno va como observando las huellas que ha dejado Orozco, y a mí me parece, más que catalogarlo como un artista, es un provocador, un cínico contemporáneo, en el que no se arredra y al menos muestra valientemente su postura, su visión personal, individualista, lo cual completamente me siento identificado con él, y
no le tiene que dar razones a nadie, sino razones a sí mismo. Y eso es todo. Eso es todo. Yo quisiera comentar unas cuantas ideas que tal vez valen la pena para ir incrementando nuestro debate. Esa es la idea. Pues primero pensaría en la definición de conceptual. Creo que uno de nuestros primeros conflictos es entender de qué se trata eso de conceptual. Entre otras cosas porque se lo ha tratado de ubicar como un movimiento artístico muy específico relacionado con Soleví y otros que estuvieron vinculados a este movimiento como movimiento artístico. Pero creo que va más allá todo el asunto conceptual y tiene que ver fundamentalmente con la importancia que tiene la idea frente a la técnica y a la realización material de la obra. Creo que eso es una de las primeras cosas que es sumamente importante diferenciar, porque evidentemente pareciera ser que nos confrontamos, después del arte conceptual como tal, nos confrontamos a entender toda una corriente artística y toda la manifestación artística contemporánea relacionada con el problema de la idea, cuando eso había sido secundario a través de toda la historia. Es decir, en el siglo XIX era más importante la realización técnica, el estilo, la forma, incluso el contenido, que el concepto, que la idea. Y en este momento la idea se ha vuelto fundamental, y por eso, por supuesto, Duchamp sigue siendo tan importante, ¿no? La idea se vuelve fundamental, muchas veces desplaza a la cosa, a la materialidad misma, y es muy interesante porque incluso el arte matérico, el arte objetual, es un arte conceptual. Es decir, para que exista la cosa ahí como objeto artístico, necesita tener un sustento de una idea, de un concepto. Entonces ahí creo que es necesario hacer esta diferenciación para entender el sentido de lo conceptual en la obra de Orozco. Me llamaba mucho la atención a lo largo de este documental, se muestra se muestra una estela, no sé si este avión que pasa dejando una estela, y yo recordaba una de sus obras muy importantes, creo que por ahí la tengo para que la echen un ojo. La pude ver cuando expuso en Bellas Artes en la Ciudad de México. Él hizo esta obra, ¿no quiere abrirse? Que tiene que ver, justamente se llama Estela, por eso es que es esta relación inmediata, y se me hizo muy interesante pensarlo. Son dos cosas, ¿no? La una es una bola de plastilina que tiene el peso del cuerpo de Gabriel Orozco, esa bola de plastilina que está ahí adelante, esa cosa negra, y la otra es una estela que él deja marcando con unos crayones, agarra un crayón en cada mano, traza un círculo en la pared, lo deja en la pared como tal, y entonces claro, es como un doble juego de la presencia de Orozco, ¿no? Orozco está ahí de alguna manera, en la pared del museo, en la cosa esa, y obviamente no está. Entonces aquí viene también este doble juego que se ve en todas las obras de Gabriel Orozco, es decir, en todas las cosas que está haciendo, esta presencia parece estar constante. Es él como un símbolo, es la simbolización de su propia presencia. El sábado decíamos que era muy egocéntrico Yves Klein. Acá parece que es mucho más Orozco. Y claro, es parte de su juego también, ¿no? Estos artistas ahí haciendo presencia, dejando marca, y además entendiendo, ¿no? Él dice, por ejemplo, para llegar a México yo tengo que darme la vuelta por todo lado, porque lo contrario no me van a aceptar. Y es muy extraño, México es uno de los países que rechaza el trabajo de Orozco, a pesar de que a nivel internacional se lo considera como el artista mexicano más importante. En México no lo quiere. Este doble juego también es muy simbólico, muy significativo. Creo que se vuelve también parte de lo que se está viviendo en el mundo del arte. ¿Qué más? ¿Algo más? Sí, claro. A ver. Ahí está uno. Sí. Sí, a diferencia de lo que conversaban David y Roberto, a mí se me parece, o sea, no es a veces plausible
para el arte contemporáneo efectivamente etiquetar a los artistas, pero yo sí creo que tiene influencia del conceptualismo, influencia del minimalismo, influencia del arte povera, influencia de todas las corrientes del happening, del performance. Y a diferencia de como señalaba también Norberto, yo sí creo que, contrario a que es azaroso, es más bien muy cuidadoso a la hora de seleccionar. Por ejemplo, la pieza de las bicicletas, con las que arma la trama de la bicicleta, o sea, puede parecer un objeto elegido al azar, pero la lectura que yo hago, una de las posibles lecturas que se puede hacer de la obra es justamente cómo se ha pretendido para la contemporaneidad que la bicicleta se convierta en el transporte por excelencia, cuidando el medio ambiente, y en cambio eso no es lo que hemos logrado. O sea, no hay para nada una sensibilización, una concientización acerca de que la bicicleta pueda ser realmente el transporte más idóneo para nosotros que ya vivimos en el siglo XXI. La pieza del ping-pong es una pieza que a mí me remite al juego constante de las disparidades sociales, raciales, étnicas, de poder, y entonces le coloca en el centro el estanque con la flor de loto, que de alguna forma es como una suerte de elemento que viene a servir de reposo, que de alguna forma remite a la contemplación, es alusivo a un espacio, una suerte de espacio de meditación que tiene que ver con lo que quizás no hemos logrado hasta este momento, ¿no? O lo que deberíamos precaver para el futuro, en lugar de buscar los antagonismos, ¿no? Más bien buscar la paz, el espacio de meditación, de iluminación. Asimismo me pasa también con la pieza, ¿cuál era la de la bicicleta, del ping-pong? Igual, por ejemplo, con la misma de la carabela, no es para nada azarosa. Tiene que ver también con todo, bueno, como dijeron los carpinteros en algún momento, lo hemos perdido todo al juego, menos las ganas de volver a jugar. O sea, tiene que ver con el infinito juego que debe establecer el artista para, de alguna manera, sobrevivir en el mismo campo del arte. Y sí me parece que se crea el artista, porque si no, no tuviera todo este itinerario, este recorrido de ahora me voy derecho a México, ahora después sigo para la Tate Modern, después me sigo a este otro lugar. O sea, él sí se lo cree, y sí lo asume esa responsabilidad. En algún momento, por supuesto, se siente cansado, ¿no? Y como todo artista, tiene que tener también su espacio de reposo. Pero sí me parece que se cree, porque además es bien representado. Por ejemplo, Kurimansuto es una de las galerías que mejor lo representa y está todo el tiempo sacando, promoviendo su obra, o sea, en un constante flujo de la creación de quería apuntar eso, ¿no? Este es de acá, ese es me parece muy buena tu observación, ¿no? Al yo decir no es arte conceptual, que sigo defendiendo lo que no es arte conceptual, porque el concepto y voy a intentar unir los tres. No sé, me recuerdo mucho a Deleuze, ¿no? Algo, a ver, ya que estamos, mira, no simpatizo mucho con Deleuze, pero me recordó a Deleuze. Primero, por lo que tú decías, un cínico, ¿no? Los artistas fueron expulsados de la polis y solo se quedaron los filósofos para discutir en la polis. ¿Por qué? Por la retórica, la técnica ya me llevó a ella. Entonces, que el artista plástico haya llegado a la ciudad para hacer la misma labor que hizo el filósofo, es que vuelva otra vez a la ciudad el artista. Y él vuelve, pero de lleno. Entonces, vuelvo a pensar que no es conceptual en cuanto a que no tiende, por ejemplo, Philip Glass, minimalismo y tiende a conceptual, constante repetición. Obviamente que los minimalistas usan el azar también, porque la repetición también tiene un punto azaroso del cuerpo, cómo entra en vibración. Pero aquí el azar yo lo veo más en la experiencia. Es decir, entonces la experiencia es la que me rompe con el concepto y me trae al objeto. Juan decía de la idea a la técnica. Justamente eso fue el paradigma de expulsar a los artistas de la ciudad. Y justamente es lo que ahora nos podemos traerlos aquí. Y es técnica, él es un artista plástico de la experiencia. La otra que no me parece azarosa, bueno, hay miles, ¿no? Pero La del Citroën. O sea, el Citroën es Claro, como eso es. llevar el estado mínimo. Justamente es la presencia y la la materialización de un sueño, Sí. que fue el auto de los ricos para ese momento, en el momento que se lanza, es convertirlo en como suerte de vehículo
de la individualización. Y dijo que lo cortó él con un amigo. Donde cabe solamente un hombre, o sea, ya no es la familia, es el símbolo de estatus, sino el hombre solo. Y en un formato íntimo, es decir, el productor lo dice, con su amigo cortan, poco a poco cortan, que no se podían haber llevado a una radial y no sé, a escala. No, esa cosa por el cuidado. Por eso pienso yo que, bueno, pues como un cínico de la ciudad en el que decía no vayan a tal lugar, y era el primero el que iba para decirle no vayan, pero participaba de eso, es decir, es toda esta locura del cínico. Me parece muy buena pero me recordó de eso. Bueno, yo creo que me parece que es convencional como aquí, no sé, porque aquello de reordenar el caos, esa es la misión del arte. En un inicio, o sea, la dialéctica entre caos y cosmos, entre física y poiesis, es lo mismo. Él lo que está haciendo es siguiendo un concepto, a mi juicio, que es antiguo. Quizás no sea consciente de ello, quizás no lo seamos ya nosotros, y por eso nos parezca una provocación. Conceptual, a mi juicio, es el artista que se esfuerza por aniquilar el objeto, y porque digamos que la obra de arte sea más el concepto que el objeto mismo. No, es una versión más precaria, diría yo, de la silla de Kossuth, pero a fin de cuentas yo creo que se maneja en una misma dirección, un poco más, digamos, radical, diría yo. Ahora, ese reordenamiento del caos en Kossuth, esa es la misión del arte según Aristóteles, y la conversión de la física en poiesis es bastante clara. Y por eso que digo, a mí me parece que es convencional como artista. No, claro, dentro de un lenguaje. Lo paradójico es que hemos olvidado el sentido del arte. O sea, hemos olvidado el origen del arte, en este caso del arte griego. Hemos olvidado que tenía ese mismo, digamos, tenía esa misma dirección. Entonces, para volver a retomar eso en esta época, es el síntoma de ese olvido, y eso es lo que vemos aquí. Evidentemente se trata de una persona con un talento increíble para poder y eso que dicen de que ahí en el documental esa experiencia del ente que se logra a través de él, o sea, esa atención que te obliga a ponerle a lo que te rodea. Eso es una de las funciones del arte, esa es la alicia, digamos. A mí me parece que es bastante convencional, no sé, y eso me gusta, porque yo soy muy tradicional, eso me gusta. Por supuesto es un narcisista igual que Klein, pero es que eso también es importante que lo sea. Es importante que lo sea. Quizás no que lo seamos todos, pero sí que lo sea él, ¿no? Es importante que haya narcisistas en este mundo, no tanto, porque no todo el mundo sabe serlo. Él sabe cómo serlo, y es importante que el artista sea narcisista. Yo creo que me parece que está muy bien esa postura. No sé si están de acuerdo conmigo, es la visión que tengo, ¿no? ¿Aló? Bueno, cónchale, en fin, realmente, pues sí, no sé, lo que ocurre es que con respecto a lo que pudiera ser la tecné, la griega, en este caso, es un concepto que posiblemente ni me interesa ni me importa, ¿no? Lo tiene implícito por su condición como, vamos a decirlo así, creador. Yo voy a depender un poco de esa postura. Realmente lo que uno observa es que
Los críticos, nosotros los historiadores del arte, siempre buscamos un calificativo para los artistas. Él, en su caso, no le interesan tanto los calificativos que le dé un crítico o un curador o un historiador del arte o un filósofo, ¿no? De que esté inserto en una tradición occidental como la que hemos aludido, ¿no? O sea, tú, desde mi punto de vista de la relación convencional entre arte de cosmos, azar, ¿no? Y physis, y poiesis, ¿no? Es para nuestra convicción y nuestra formación. Pero yo creo que la propuesta de Orozco a él escapa pues de su conciencia el interés por remitirse a esa tradición que para nosotros nos parece importante. Con respecto a otro planteamiento de los que hemos escuchado en relación a Orozco, si es narcisista o no narcisista, pues bueno, le carga con su propio peso, ¿no? Es decir, prefiero los narcisistas, como dices tú, de Orozco que un Trump, ¿no? O sea, es evidente, ¿no? Pero, bueno, lástima que no haya tantos narcisistas como en este caso. Ahora, bueno, que sea algo presente, realmente la personalidad y su yo, pues bueno, yo veo así como una burla un poco cínica por parte de él en presentarse, en mostrarse, y bueno, es un documental sobre su persona. Evidentemente es la primadona de todo el documental. Y bueno, o sea, Carrizo me están filmando y yo ahora soy la primadona de la cámara, ¿no? Sí, entonces, bueno, él se explaya en ese sentido. Bueno, vamos a hacer aquí algo lúdico, algo que realmente tenga un poco de lo cómico, del humor, ¿no? Y bueno, y quizá en ese sentido pues nos lleve al narcisismo al cual tú refieres. Pero desde el punto de vista con relación a las propuestas de la Estela, al School o al Papel, hay una obra que a mí me parece importante rescatar de Gabriel Orozco, que no está acá, no sé si tú la tienes ahí, que es Matrix Móvil, ¿no? Matrix Móvil es una obra que él recoge una ballena en las costas de California que encalla y muerta, la retoman, toma su osamenta y la pinta como el esqueleto, como el cráneo, ¿okay? También de una manera con rotuladores. Es un equipo que se forma para dibujar una serie de estelas dentro del esqueleto de la ballena, y si alguna vez van a México, yo les recomiendo, siempre lo digo cada vez que hablamos de Orozco, les recomiendo ir a la Biblioteca Nacional Vasconcelos en la Ciudad de México, porque la tienen en el techo. Es una obra, ahí la tienen, es una obra que ha sido expuesta, pero hoy en día pertenece a la Biblioteca de Vasconcelos en Ciudad de México, ¿no? Quizá posiblemente sea el guiño que hace Orozco, ¿no? Para México, dando esta obra de una manera espectacular, pues, ¿no? Con respecto a retomar toda la obra, y están montándola y están rotulándola, y es única en ese sentido. Es decir, por eso es que yo hablo de un materialismo del despojo, ¿no? O sea, vuelve a retomar y le da la significación. Con respecto a lo que decía Malino, me parece interesante también enseñar que él es muy preciso. No tiene, o sea, si bien hay algo de azar en su selección de la basura, ¿no?, que él retoma para construir su obra, o los escombros que encuentra en el camino por donde pasa, hay una precisión, hay una racionalidad implícita en su propuesta creativa. Es decir, hay una racionalidad muy estricta y casi posiblemente matemática, aunque aparezca como que si fuese una especie de masa atómica dispersa. ¿Okay? Es decir, no deja nada al azar. ¿Okay? Todo está bien precisado, como buen artista. Sí, claro, eso es cómic, ese es obra. Pero también hay un concepto que
tú has dejado de lado que es el kairos, la oportunidad. ¿Ok? Es decir, uno ve en el caso de Orozco la oportunidad. Es decir, él recoge lo que realmente le parece que debe de nutrir a través de su pensamiento creativo para ofrecerlo a un espectador que le dé una significación distinta tanto como sujeto y él al objeto que está observando y observándose en su propuesta. Eso son varias ideas y aquí le dejo. Justo por ahí quería ir. Creo que un poco el juego con la obra de Orozco es este momento que él encuentra en el cual pone orden al mundo sin sentido. Porque el problema es este, él está ordenando al mundo, igual que hacemos todo el tiempo, ponemos un orden al mundo para construir un sentido que no es un sentido de las cosas, no es la verdad del mundo, es el sentido que nosotros podemos ponerle a nuestra propia existencia, seguramente, al arte, al discurso de arte, a la idea de arte. Es decir, todo el tiempo estamos interpretando y tratando de dar sentido al mundo, a las cosas. Y creo que ahí hay el juego, ¿no? Va al supermercado con su esposa, está haciendo las compras, por supuesto, el sentido de ir al supermercado es hacer las compras, pero él se encuentra con una serie de latas de comida para gatos y un montón de sandías, pone las latas sobre las sandías, le saca una foto y construye una obra de arte. Eso es construcción de sentido en sin sentido, ¿no? Es decir, él está poniendo un orden al mundo que no tiene, para él tiene un orden, él le da ese orden. Hacer arte es eso, finalmente, porque el arte finalmente no tiene sentido. ¿Para qué sirve? ¿Para qué es útil? Igual, la propia existencia, nuestra propia existencia, ¿no? Tienes que darle sentido, tienes que estudiar, tienes que hacer una carrera, tienes que hacer dinero, tienes que conseguir trabajo. Es decir, es como darle sentido a esto. Sería más fácil seguramente estar de vacaciones permanentes y encontrar cosas y sacarles fotos y hacer arte. Entonces sería maravilloso encontrarle ese sentido a la existencia. No lo hacemos, tenemos que estar trabajando, pues es otro lío, ¿no? Digo, ese es su trabajo. Y le va bien, creo yo, pues saca dinero, ¿no? Pero también el dinero es uno de los sentidos que el sistema social le da a nuestra existencia. Hacer dinero para poder tener cosas, para comprar las cosas, para poder vivir, para poder comer, para poder pagar otras cosas. Digo, el sinsentido de nuestra propia existencia es constante y me da la sensación de que Orozco está ahí jugando a ese sinsentido. Nada tiene sentido. El sentido al mundo, el orden al mundo, lo estamos poniendo a nosotros de manera arbitraria, de manera azarosa, de manera casual. No existe. ¿Quieres decir algo? Ese es el Querós también. Hola. Claro. Él aprovecha ese momento. Ahí se encuentra la oportunidad. El Querós vendría a ser la oportunidad que tiene y la aprovecha. Claro, es eso. Y el sentido del logo, ahí cosmos y logo son la misma cosa. Como logo y física. Y el son la misma juego que cosa. es todo juego. O sea, él está jugando pero todo es el que tiempo. ahora que nos lúdico metimos totalmente. en esto fascinante del juego de palabras, es interesante porque incluso puede ser una perspectiva ya para leer la obra de él desde ese punto de vista. Está súper interesante seguir esa perspectiva. Acá tenemos a alguien que quiere hablar. Se me ocurren dos cosas. La primera, no cito por si acaso, no cito el concepto, sino el ejemplo como tal, lo que hacía en Historia 3, cuando nos ponía la obra de Hegel, de Magritte, todo el curso completo buscándole un sentido. Y era tan sencillo como irse de vacaciones. Primero. Y sí, literalmente esa obra costaba buenos puntos. Bueno, primero, pero luego de eso... De las vacaciones de Hegel. Me parece a mí que lo azaroso puede ir un poco más tal vez en cómo llega a los objetos que utiliza. Pero tal y como decía el profe David, al momento que él llega ante el objeto ya tiene una idea casi matemática de cómo va a ordenar, de cómo va a ser. O sea, es básicamente como si él ya lo hubiera visto en la mente y lo que hace es proyectarlo. Me suena un poco, por ejemplo, esta temática que usan mucho las series a veces, que comienzan a construirse todo mental y a ponerlo como una suerte de ente o de fantasma en el espacio, exactamente de esa manera.
llega, digamos, a la playa, todo el mundo está en la juerga, en todo, pero él está viendo los objetos. Y él ya sabe qué va a hacer contra el objeto. Entonces, insisto y cierro con lo mismo, lo azaroso tal vez está un poco más en cómo la vida o la situación lo determina en ese espacio. Pero una vez que cae en el espacio, ya el resto lo sabe. Estaría pensando incluso en esta idea de que ser artista no es una profesión. Un artista es artista todo el tiempo, toda su vida. No hay vacaciones, no hay tiempo para dormir, todo el tiempo estás en proceso creativo. Y claro, o sea, eso le pone fuera del hecho de llego, firmo la entrada o pongo la huella. No. Hacer arte es un proceso creativo vital, total. Bueno, sí, vamos a, les invito a ver, ahí tenemos colita, agüita, unas galletas, creo, caramelos, cosas. Tómense su descanso para que no sea tan largo esto. Y mientras estamos nosotros aquí instalando, en 3 minutos, para no perdernos mucho con el tiempo, vamos a empezar con el documental de Regina José Galindo. Por cuestiones de tiempo y dado que lo de Túnez es bastante largo, lo hemos dejado para mañana. Hasta mañana Túnez y luego lo de El secreto de Duchamp. Digo, muchos de estos documentales que acabamos de ver es la primera vez que se exponen en Guayaquil, no existen aquí, y creo que vale la pena que se vean, ¿no? Qué bueno que han venido. Están invitados ahí, hay algo de refrigerio y ya comenzamos con Regina José Galindo.